Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, felices en su cuarentena aquí obligatoria. Y pues recuerden seguir todas las indicaciones de la Secretaría de Salud para que pues detengamos o ralenticemos un poco la propagación del coronavirus. ¿Sale? Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver lo que son los signos y síntomas del aparato urinario. Estos signos y síntomas, pues bueno, son aquellos por los cuales mi paciente pudiera tener una consulta o puede ser un motivo de consulta hacia nosotros como personal de salud, ¿no? Estos signos y síntomas, pues bueno, normalmente todos los pacientes que tienen un problema urinario casi siempre nos van a referir que pues, lo que más les molesta pues es el dolor, ¿no? Que se puede manifestar principalmente como un dolor normal, perdón, como un dolor lumbar, no normal, un dolor lumbar, ¿sale? Y pues este dolor casi siempre sugiere una enfermedad renal. Claro que pues hay que preguntarle al paciente qué fue lo que hizo. Hay que estudiar el dolor, que es cómo se presenta, su intensidad, su duración, si se irradia hacia algún lado o si hay alguna acción que lo modifique y se asocian algunos síntomas, ¿no? No le vamos a diagnosticar infección de vías urinarias o al trastorno del síntoma o un trastorno de sistema urinario, pues un paciente que nos acaba de decir, ¿sabes qué? Pues acabo de cargar algo muy pesado y tengo un dolor lumbar, ¿no? Entonces, casi siempre los motivos de consulta de estos pacientes pues, son el dolor lumbar, pueden tener dificultad para orinar, ¿no? El paciente, si bien no nos va a decir, ay, tengo disuria, ¿no? O dificultad para orinar o ardor al orinar, pero sí nos va a manifestar que tiene algo llamado mal de orín, ¿no? Muy común en nuestro país que lo den como mal de orín. Entonces, pues son todos estos síntomas de ardor al orinar, de comezón, de que tienen que pujar mucho y sale muy poquito, ¿sale? O incluso hematuria, ¿no? Orina con sangre, ¿sale? Entonces eh, también puede ser ahí motivo de consulta. Entonces, dentro del sistema urinario, nosotros vamos a tener diversas manifestaciones. Unas manifestaciones que son sistémicas, es decir, que impactan a todo el cuerpo. Ajá, y vean ahí en la diapositiva, ¿no? Entonces, de las primeras manifestaciones sistémicas que podemos tener, pues es la fiebre. Ajá. Paciente, sí, que ya sabemos que pudiera tener algún antecedente de enfermedad renal y que esta fiebre pues puede ir de lo más sencillo hasta pues lo más complejo, ¿no? Entonces de lo más sencillo, una infección de vías urinarias que le está causando ahí problemas a mi paciente, hasta pues ven ahí, ¿no? Un cáncer, ¿no? O por ejemplo en los adultos mayores, pues alguna prostatitis, alguna infección por ahí de la próstata, en el caso de los pacientes masculinos. Entonces vean ahí una prostatitis también puede ser motivo que nos dé fiebre, ¿sale? Otro síntoma importante que podemos tener y que va a impactar a todo el cuerpo es la pérdida de peso. Ajá, recuerden que un paciente que ha perdido mucho peso en un periodo muy corto de tiempo, entonces estamos obligados siempre a descartar algún cáncer, algún proceso maligno que esté llevando ese paciente y por lo cual ese paciente esté perdiendo peso. Si no tenemos tampoco indicio de que ese paciente haya estado bajo una dieta muy estricta o haya tenido alguna condición especial que pues le haya hecho perder tanto peso, entonces pues sí tendríamos que buscar ahí un cáncer, ¿sale? Entonces también vean, la pérdida de peso también nos la puede dar una prostatitis o incluso una pielonefritis, que no es más que la infección de uno de los riñones, ¿sale? Entonces, además de estas dos manifestaciones sistémicas, vamos a agregar otra que sería la hipertensión arterial. En el caso de la hipertensión arterial, si bien en la mayor parte de los casos es idiopática, es decir, no tiene un origen como tal, en algunos sí hay que descartar enfermedad renal en ese paciente. Es decir, algo está limitando la entrada de sangre al riñón y por lo tanto los sistemas compensadores que ya vimos, sistema renina, angiotensina, aldosterona, pues están echando a andar y entonces ese paciente pues tiene una hipertensión arterial, ¿sale? Entonces, tres síntomas que van a ser o se pueden considerar como manifestaciones sistémicas, la fiebre, la pérdida de peso y
un signo como tal, porque ese sí lo podemos medir, la hipertensión arterial. Vamos ahora entonces con lo que es el dolor local y el dolor referido. Algo bien importante que tenemos que estudiarles a los pacientes que nosotros sospechamos que tienen algún problema en su tracto urinario o renal, pues es el dolor, ¿sale? Casi todas las manifestaciones, todos los motivos de consulta nefrourológicos van a traer dolor, ¿sale? Entonces, el dolor lo podemos dividir nosotros en un dolor local, es decir, un dolor que se siente cerca del órgano afectado, que en este caso es el riñón, ¿no? Vean la imagen que está a su derecha, ahí abarcando, ahí es donde ese paciente va a sentir ese dolor, ¿no? Abarcando más o menos la región de la vértebra torácica 10 o dorsal 10 hasta la 12 y hasta incluso se puede manifestar hasta la vértebra lumbar número 1, ¿sale? Entonces, si ese dolor está ahí localizado, podemos tener ahí un problema o pudiera estarnos avisando de que es un problema renal. Recordemos que como tal, el riñón no duele. Ajá. El hecho de que mi paciente llegue y me diga, porque esto también es una traducción que ustedes les van a hacer o tienen que hacer, mejor dicho, porque los pacientes van a llegar y les van a decir, es que me duele mi riñón o me duelen mis riñones, ¿sale? Y casi siempre los pacientes se refieren a un dolor lumbar, ¿sale? Entonces, cuando mi paciente me diga es que me duelen mis riñones, pues hay que traducirlo como un dolor normal. Ahora, el hecho de que ellos digan eso y de que nosotros sepamos que es un dolor normal, pues no descarta la posibilidad de que efectivamente ese paciente tenga un problema renal. Ajá. Si mi paciente tiene un dolor local, entonces es decir que únicamente está limitado a esa región de la espalda, no tiene ninguna irradiación hacia otro lado, en estas regiones de la torácica 10 hasta la lumbar 1, entonces yo podría pensar que quizá, y ya descarté una lesión muscular, entonces quizá el riñón es el que nos esté dando ahí algún problema. Recuerden que el riñón como tal, el parénquima, es decir, el interior del riñón, no duele. Lo que duele, pues, es la cápsula, es decir, ese tejido conectivo que envuelve al riñón, ese sí duele. Entonces, la cápsula, al momento de tener alguna distensión importante, por alguna pielonefritis, por alguna hidronefrosis, por alguna infección, ¿sale? Por algún tumor incluso, ¿no? Entonces, eso sí le va a doler a mi paciente. ¿Y cómo va a ser este dolor? Bueno, primero ese dolor puede ser sordo, es decir, en lo que cuando la cápsula no tiene mucha distensión, ese dolor puede ser sordo. ¿A qué se refiere un dolor sordo? Bueno, a un dolor que no es bien localizado, que es más bien como una molestia. Ajá. Mi paciente no me puede decir exactamente dónde le duele y va a señalar casi siempre una región del dolor, pero no va a poder ubicar con precisión el punto exacto donde le duele, ¿sale? Entonces a eso se refiere el dolor sordo, ¿va? Dentro de las clasificaciones de dolor que vamos a ver, también existe otro tipo de dolor, que es el dolor referido. Este dolor referido se va a originar en algún órgano o en alguna estructura enferma, pero se va a percibir a cierta distancia del órgano, ¿sale? En este caso vean ahora la imagen que tenemos ahí en la diapositiva, sobre todo donde está el paciente de frente. Entonces, el dolor se va a originar por irritación de las terminales sensitivas y además de eso, vean en el caso, por ejemplo, de un cólico ureteral, es decir, algo que nos esté afectando ahí el uretero, el conducto que lleva la orina de los riñones a la vejiga, ¿sale? Vean entonces de frente cómo va a irradiar ese dolor, es decir, la parte más rosita, cómo va a irradiar ese dolor. También va a estar localizado en espalda, ¿sale? Pero vean, también va a ir hacia la parte de frente y sobre todo va a ir hacia la parte genital, ¿sale? Entonces eso va a ser un dolor referido. Sí se va a originar en una parte, pero ese dolor se va a irradiar hacia alguna otra parte. Ajá. Entonces dolor local únicamente en una zona que puede llegar a ser sordo porque es un dolor visceral, y el dolor referido que sí se origina en un órgano enfermo y que se irradia o se puede percibir
a cierta distancia de ese órgano, ¿sale? Entonces tratar de diferenciar bien estos dos tipos de dolor, porque con base en estos tipos también vamos a tener que si ese dolor es agudo o crónico, ¿sale? Y de esto va a depender el contexto clínico y pues las características que nosotros encontremos en nuestro paciente. Si por ejemplo mi paciente presenta un dolor agudo, es decir, él previamente estaba bien y comienza de manera aguda ese dolor con una irradiación hacia genitales, comienza en la zona lumbar, irradiación hacia genitales, se puede encontrar ahí a lo mejor náusea, sudoración, y el dolor es prácticamente insoportable, no le permite estar al paciente acostado, sentado, entonces probablemente estuviéramos hablando de un cólico ureteral. Es decir, algún cálculo renal se impactó por ahí en el uretero y entonces eso es lo que le está doliendo a ese paciente, ¿sale? Así es la manera de presentación de un cólico ureteral. Ahorita lo vamos a ver a detalle, pero pues nada más para tener ahí las referencias. Vean entonces, ¿no? Las características del dolor renal, ¿no? Un dolor constante y sordo, es decir, siempre está ahí, pero está como molestia, no es tan intenso de inicio, puede que sí vaya aumentando, ¿no? Pero sí está ahí, el paciente lo localiza en esa zona, pero no puede definir el punto exacto en el cual le duele, ¿sale? Entonces, ¿qué zona lo va a localizar? En el ángulo costovertebral, justo lateral al músculo sacroespinal y debajo de la 12ª costilla, lo que decíamos, ¿no? Más o menos por ahí de la torácica 12, ahí es de donde va a localizar mi paciente su dolor renal. ¿Qué habíamos dicho? Pues bueno, ¿qué nos puede dar? Cáncer, ¿no? O sea, ¿qué indicativo nos puede, o de qué puede ser indicativo este dolor renal? De un cáncer, de una pielonefritis crónica, una infección que ha estado ahí mucho tiempo, ¿no? Y no, a pesar del tratamiento, si es que ha recibido, no se ha podido quitar. Algún cálculo en astas de venado. ¿Qué quiere decir un cálculo en astas de venado? Es decir, que abarca toda la pelvis, ¿no? Toda la pelvis renal, así se llaman esos cálculos, o un riñón poliquístico. Muchos quistes en ese riñón están haciendo que se distienda la cápsula y entonces eso me va a dar un dolor renal. Vean ahora, ¿no? Por ejemplo, el dolor ureteral. Este dolor ureteral va a estar estimulado por la obstrucción o la impactación de un cálculo en lo que es el uretero, ¿sale? También se puede dar un dolor lumbar por distensión de la cápsula renal, es decir, cuando hay una hidronefresis, haya mucha acumulación de orina, entonces también se puede extender tanto la cápsula que puede irradiar ahí incluso a genitales, ¿no? ¿Cómo va a ser este dolor? Es un dolor tipo cólico que se irradia desde el ángulo costovertebral hacia abajo en dirección al cuadrante abdominal inferior. Además de eso puede llegar hacia lo que es genitales, incluso parte interna del muslo, como vemos ahí en la imagen, lo que está pintado en color verde. El paciente también puede presentar signos síntomas asociados como lo son la náusea, la sudoración. Este dolor va a ser raro que mejore con alguna posición, ni siquiera estando acostado o doblado, dependiendo de qué tan obstruido esté y qué tan grande sea el cálculo que pudiera tener ahí impactado ese paciente, pues entonces ya podríamos estar pensando en una litiasis renal, ¿sale? Entonces, esos son la náusea, la sudoración, son otras cosas que pueden acompañar a un dolor ureteral. Casi siempre se va a presentar de manera súbita. Mi paciente no sabía que tenía cálculos renales y de repente pues estaba trabajando o de repente estaba normal, sentado en su casa y pues comienza con el dolor y este dolor es fluctuante. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser, tiene picos muy altos de intensidad, puede disminuir tantito y luego puede volver otra vez a subir ese pico de intensidad, ¿sale? Entonces mi paciente va a comenzar a sudar,
va a comenzar a tener náusea y así se presenta un dolor ureteral. Vean también aquí el dolor vesical. Un dolor que va a estar dado por la sobredistensión de la vejiga. Es bien común, sobre todo en pacientes que los acaban de anestesiar. El bloqueo de la anestesia pues va a bloquear también las raíces nerviosas de la vejiga. Por lo tanto, mi paciente sí va a sentir que quiere orinar, pero al momento de hacer esfuerzo, por el mismo bloqueo de los músculos que contraen la vejiga, no va a poder hacer del baño ese paciente. Entonces va a comenzar a sentir un dolor provocado porque la vejiga se sobredistiende. También, además de la sobredistensión, pues bueno, una infección también nos puede dar una cistitis, ¿no? Una infección también nos puede dar dolor en la vejiga, acompañado de dolor en la uretra, y se va a relacionar con la micción. Es decir, ya sea que durante o después de la micción, ese dolor en la uretra quede ahí y mi paciente le cause mucha molestia. Puede ser ardor, puede ser dolor, o incluso si la infección es muy o está latente o es justo por el motivo de consulta, mi paciente me va a referir que a pesar de que él haga muchos esfuerzos para poder ir al baño, únicamente van a salir 2 o 3 gotitas. ¿Sale? Vamos a ver ahora los síntomas relacionados con la micción. Es decir, qué síntomas relacionados con la eliminación de orina me van a dar o puede presentar mi paciente, ¿no? En general, estos trastornos van a responder a un mecanismo inflamatorio o a alguna obstrucción que tenga mi paciente ahí en la vía urinaria. Estos problemas van a expresar enfermedades justo en la vía urinaria baja. No tanto ya en el riñón, sino como tal ya en vejiga y vías urinarias, uretra, todo esto. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar primero con algunos términos que tenemos aquí. El primero, polaquiuria o poliaquiuria. Cualquiera de las dos, lo pueden encontrar de las dos maneras, es lo mismo. Entonces, la poliaquiuria o polaquiuria es el aumento de la frecuencia urinaria, es decir, mi paciente va muchas veces al baño. En este aumento de la frecuencia no tiene un aumento del volumen urinario. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que mi paciente vaya más veces al baño, el volumen urinario diario se va a mantener constante y puede llegar a ser normal ese volumen. Entonces, esta poliaquiuria, pues bueno, puede ser dada por alguna inflamación de las capas de la vejiga, algunas infecciones, ¿sale? Que le van a estar dando a mi paciente esta sensación de tener que ir al baño constantemente y que a lo mejor cuando va sale muy poquita orina o en su defecto no hay como no hay algo que aumente el volumen, ¿sale? Entonces, poliaquiuria es aumento de la frecuencia urinaria, no así del volumen, ¿sale? Vamos a tener también algo que se llama nicturia. La nicturia es una alteración en el ritmo normal de la diuresis por la noche. Es decir, hay pacientes que es normal que se levanten una vez a orinar por las noches, pero hay pacientes que ya no es normal porque se levantan 3, 4, 5, 6 veces. 6 veces por la noche. Entonces a eso se le llama nicturia. A que tengan que ir muchas veces al baño por la noche. ¿Sale? Otro síntoma que tenemos y que es muy común y que es un motivo de consulta bastante común es la disuria. ¿Sale? La disuria aquí va a estar dada se define como una micción dolorosa. A mi paciente le va a doler orinar, ¿no? Y esto nos puede indicar alguna infección, por ejemplo, incluso una infección de transmisión sexual.
La disuria se puede presentar, por ejemplo, en pacientes que tienen gonorrea. Ajá. Al momento de que los pacientes tienen gonorrea, ellos describen el dolor al orinar como si estuvieran orinando vidrios. Ajá. Entonces, eso se le va a llamar a la micción que genere dolor, se le va a llamar disuria. Puede estar dada por una inflamación aguda de la vejiga, de la uretra o de la próstata, de cualquier parte de esas, bueno, en cualquiera de esas partes del tracto genitourinario. Puede estar ahí una inflamación. El paciente lo va a referir como mucho ardor o dolor incluso. Y este dolor se va a presentar, o ardor se va a presentar al evacuar la vejiga y desaparece tan pronto como finaliza la orina, en algunos casos. Ajá. En otros casos el paciente se queda con esta sensación de que pues allí no ha podido vaciar por completo la vejiga, o que la uretra queda con un ligero ardor, o a pesar de que acaba de orinar. Hay pacientes que, por ejemplo, mejoran al estar orinando y el ardor viene hasta el final, ¿no? Hasta el final de la micción. Entonces, estos pacientes aún así tienen algo llamado disuria. Y esta disuria va a ser el primer síntoma de una infección de vías urinarias. Algo está pasando en esa infección en esa vía urinaria. Entonces hay que hacerle ya sea o un urocultivo o una prueba rápida con una tirita. ¿Sale? Lo siguiente que vamos a ver, o el siguiente síntoma, es una urgencia, ajá, o es la urgencia urinaria. Este se define, o esta se define como un deseo repentino e inaplazable de orinar. Es decir, el paciente tiene que ir ya así ahorita al baño porque si no le gana. Es decir, una necesidad imperiosa de ir al baño, ¿sale? Entonces, esto puede deberse a alguna irritabilidad o alguna hiperactividad de la vejiga. Y puede ser ocasionada también por alguna obstrucción en la vía urinaria, alguna inflamación o alguna enfermedad en la vejiga. ¿Sale? Por ejemplo, este es igual muy común. Todos estos a lo mejor podemos agruparlos en una infección de vías urinarias. Mi paciente me comenta, o sea, me dan ganas de ir al baño y tengo que ir a la de ya, y cuando voy tengo que esforzarme mucho y salen apenas unas cuantas gotas de orina, ¿sale? Entonces ese es el sentido de la urgencia, un deseo imperioso que tiene que ir al baño el paciente sí o sí, porque si no siente que le va a ganar, ¿sale? Existen otras que ahora ya las vamos a manejar en cuanto a volumen urinario. Ajá. Es decir, ya no solo le vamos a decir poliaquiuria, ajá, o polaquiuria, que aumenta el volumen. Ya ahora sí ya podemos tener oliguria y anuria, pero ahora en vez de ser mucho, ahora va a ser poco volumen, ¿sale? Entonces, la oliguria y la anuria van a estar dadas por una insuficiencia renal aguda, algún desequilibrio hidroelectrolítico o alguna obstrucción renal bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada vez que mi paciente orine, por ejemplo, si es una oliguria, la, eh, la micción o la cantidad de orina que ese paciente tenga, pues va a ser de 300 a 600 mililitros al día, ajá, o menos de 20 mililitros por hora. Es decir, mi paciente está orinando muy poquito y entonces yo tengo que ver qué es lo que está pasando con ese paciente. IRA es insuficiencia renal aguda. ¿Y qué desequilibrio o qué puede estar condicionando que mi paciente esté orinando muy poco? También podemos tener algo que se llama anuria, que es una excreción menor de 50 mililitros a 200 mililitros al día. ¿Sale? Entonces, este paciente pues prácticamente no está orinando nada. Entonces, hay que hacer estudios para ver qué es lo que está pasando con ese riñón, qué tiene mi paciente en esa sangre y qué es lo que pudiera estar ya de fondo afectando a mi paciente. ¿Sale? Lo siguiente que vamos a ver es la hematuria como tal. Hematuria, pues como su nombre lo dice, pues es sangre en la orina. Y
aquí vamos a tener que podemos estar hablando de cáncer renal, eso significa CA. CA es cáncer, cáncer renal o cáncer en la vejiga. Ajá. Puede ser algún cálculo o incluso también alguna infección, pero siempre es importante ver que si mi paciente está sangrando mucho, es importante descartar un proceso más serio, un cáncer o algo, siempre es importante descartarlo. Ajá. Hay que pedirle un examen general de orina. Recordemos que la hematuria pues puede ser macroscópica o microscópica. Macroscópica pues es que se note, ¿no? Así en el frasco como lo vemos en la imagen. Y microscópica pues es que yo tenga que pasar esa muestra de orina a un microscopio y ya en el microscopio yo encuentre eritrocitos. ¿Sale? Si en los 3 frascos que yo le voy a dar a mi paciente para que me vacíe primero en el primer frasco la parte inicial del chorro de la orina, en el segundo la parte terminal, ¿sale? Entonces, si me da mi paciente hematuria en la parte inicial, es decir, en la primera parte del chorro de la orina, pues lo más probable es que tengamos una lesión en la uretra anterior. Ajá. Y si ya es en la última parte, entonces puede que la lesión esté en la uretra posterior. Ajá. En cuanto a si es en todos, es decir, por ejemplo, estos chorros, si nada más únicamente viene en la parte inicial del chorro de la orina y el resto de la orina yo veo que sale normal, puedo decir que la lesión estaría en la uretra anterior. Ajá. Pero si, por ejemplo, veo que es en la parte terminal, es decir, que la primera parte de la orina sale bien, pero ya hasta el final, cuando mi paciente va a terminar, fue que comenzó a salir la sangre. Ajá, ahí es donde vamos a tener la uretra posterior, ajá, la lesión en la uretra posterior. Ajá. Y si, por ejemplo, encuentro hematuria en toda la orina, es decir, desde que sale hasta que termina, entonces probablemente mi paciente puede tener una lesión ya sea a nivel prostático o a nivel de vejiga o incluso a nivel de riñón, ¿sale? Entonces, bien importante tener en cuenta esto. Una lesión ureteral anterior va a aparecer en el primer chorro de la orina, una lesión ureteral posterior va a aparecer al final de la orina y si es total va a aparecer mientras mi paciente continúe orinando. Uh-huh. Hay otra cosa que se llama coluria. Ajá, la coluria es una coloración muy oscura de la orina, incluso en algunos casos, ahí como dice la imagen, ¿no? Parece Coca-Cola la orina de los pacientes, ¿no? Y esto se debe a la excreción de bilirrubina a través de la orina, ya que ese paciente puede tener alguna inflamación o algún proceso inflamatorio en el hígado, ¿sale? Entonces, este va a ser el primer signo que me diga que mi paciente tiene un problema en el hígado. Antes de que mi paciente se ponga amarillo, que eso se le llama ictericia, a la coloración amarilla, lo primero que mi paciente puede presentar es coluria. Ajá, orina muy oscura, con espuma y pues que parece Coca-Cola, ¿sale? Y esto les digo, pues puede ser el primer signo de hepatitis. Uh-huh. La siguiente que vamos a ver, habíamos visto que la poliacuria era el aumento en las veces que mi paciente iba al baño sin necesidad de que aumentara el volumen urinario. Ahora aquí, en la poliuria, aquí sí vamos a tener una cantidad excesiva de micción. Ajá, es decir, mi paciente puede que no tenga alterada la frecuencia, es decir, puede que no esté alterado cuántas veces mi paciente va al baño, pero cada vez que va, mi paciente hace mucho del baño. Ajá. Vean ahí en la imagen, ¿no? Está a punto de llenar la taza de orina el paciente. Está teniendo mucho volumen. ¿Y cómo voy a medir ese volumen? ¿Cuánto de volumen es? Más de 2,5 litros al día. ¿Sale? Entonces la poliuria va a ser la eliminación de orina superior a 2,5 litros. Ajá. Y aquí podemos distinguir dos tipos, una fisiológica y una patológica, ¿no? En la poliuria fisiológica, entonces la ingestión de grandes cantidades de agua, ajá, eso puede hacer que mi paciente pues tenga un mayor volumen urinario.
Y en la patológica, por ejemplo, alguna insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, esto también puede ocasionar que mi paciente comience a perder demasiado volumen de orina. ¿Sale? Entonces, bien importante no confundir poliaquiuria, es únicamente que la frecuencia de las veces que, o sea, aumente la frecuencia de las veces que mi paciente va al baño. Ajá, sin aumento del volumen urinario. Y poliuria, si es el aumento del volumen urinario, no necesariamente de la cantidad de veces que mi paciente va al baño. ¿Sí? Hay que tener bien presente esa diferencia. Ok, entonces vamos a ver ahora la piuria. Ajá. La piuria, que es la presencia de pus en orina, y esto es debido a la infección en alguna parte del sistema urinario. Ajá. Puede estar dado, por ejemplo, por una pielonefritis, ¿no? El riñón tiene ahí algún absceso, tiene alguna infección. Ajá. Entonces vean cómo está la orina, está completamente turbia, está amarilla, eso es pus. Ajá. Entonces, hay que ahí tener, eso se le llama piuria. Ujú. Entonces hay que ahí que buscar forzosamente el sitio de la infección, si está en vejiga, si está en próstata, si es incluso en el riñón, hay que buscar ahí si hay, dónde está el sitio de la infección para ver qué hay que hacer con ese sitio. ¿Sale? Muy bien, entonces vamos ahora a ver, por ejemplo, este caso clínico, ¿no? Un paciente masculino de 63 años de edad que acude por referir aumento de la frecuencia en la orina por las noches, además de que tiene que hacer demasiado esfuerzo para que la orina pueda salir. Presenta además sensación de bola en periné, niega sangrado a la defecación y refiere que hace poco se realizó exámenes de laboratorio sin mostrar alteraciones. ¿Sale? Entonces, lo primero que nos llamaría la atención sería pues la edad del paciente, ¿no? Ya es un paciente que está cerca o está ya clasificado como adulto mayor, ajá, y pues nos refiere el aumento de la frecuencia en la orina por las noches, o sea, tiene nicturia, ajá. Además de que tiene que hacer demasiado esfuerzo para que la orina pueda salir. Ajá. Al hecho de tener que hacer demasiado esfuerzo para que la orina pueda salir, se le llama tenesmo. Ajá. Presenta sensación de bola en el periné y niega sangrado a la defecación. Es decir, además cuando se siente como que pues ahí algo le estorba o tiene algo ahí entre los testículos y el ano que pues le está molestando, ¿no? Refiere que hace poco se realizó estudios de laboratorio sin mostrar alteraciones. Bueno, entonces, anatómicamente y fisiológicamente ya vimos que tiene una nicturia. Entonces, la nicturia puede estar dada por alguna infección, por alguna irritación. En el caso de este paciente, lo más probable pues es que tenga ahí una hiperplasia prostática. Ya que sea benigna o maligna, pues bueno, eso solo lo determinará la biopsia. Pero vean, ¿cómo puede sentir un paciente o cómo podemos identificar a un paciente que muy probablemente tenga una obstrucción en la orina, en la salida de orina gracias a su próstata? Ajá. Primero, pues la edad del paciente. La hiperplasia prostática es un proceso por el cual todos los hombres vamos a pasar. Es algo normal, es un proceso degenerativo de la próstata y todos los hombres pues vamos para allá. Ajá. Además de eso, la nicturia, ¿no? El aumento de la frecuencia en la orina por las noches y que tiene que hacer demasiado esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que la uretra pasa a través de la próstata y entonces el hecho de que esa próstata esté inflamada está presionando la uretra, por lo tanto ahora la vejiga tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder vencer, ¿no? Esa resistencia que está oponiendo por la obstrucción de la próstata. ¿Sale? Entonces muy probablemente este paciente tenga una hiperplasia prostática. Lo que hay que identificar primero son los sitios anatómicos en los cuales se está encontrando el problema. Es decir, desde que yo puedo identificar y describir bien qué es lo que le está pasando a mi paciente, es decir, una nicturia, hasta esa sensación de bola en el perine que probablemente me pudiera estar indicando que esa próstata está muy inflamada, está muy aumentada de volumen y por eso mi paciente tiene esa sensación. ¿Sale?
Vamos ahora con este otro caso. Vean, un paciente masculino de 54 años que acude refiriendo dolor intenso en hipocondrio derecho desde hace 2 horas. A la exploración física, paciente quejumbroso, diaforético, con dolor a la palpación en hipocondrio derecho, y usted solicita estudios de laboratorio y al momento en que le entregan la orina, usted observa lo siguiente. Vean ahí, ¿no? La orina completamente negra, ¿no? Esto sería ahí una coluria. Ajá. Ese paciente, pues ya el hecho de que nos diga o que tiene dolor en hipocondrio derecho, que es esta región debajo de la costilla, ¿no? Debajo del reborde costal, del lado derecho, ¿sale? Eso nos puede indicar que este paciente probablemente tenga un problema hepático. Ajá. Hay alguna inflamación en el hígado, alguna obstrucción en el hígado y que la primera manifestación antes de que mi paciente se esté poniendo amarillo es la secreción de bilirrubina en la orina. Ajá. Por lo cual ese paciente va a estar orinando de ese color. Vean la orina ahí en la imagen. Es una orina color negro. Ajá. Entonces, esto, mi paciente, podemos identificarlo como un paciente que tiene coluria. ¿Qué deberíamos de seguir haciendo? Pues bueno, ya pedirle algún perfil hepático, pedirle algún ultrasonido hepático para ver qué es lo que está pasando con ese paciente. ¿Sale? Entonces vean cómo el dolor abdominal ajá, puede indicarnos y la orina pueden indicarnos que hay una patología en algún otro lado del cuerpo, no necesariamente renal. ¿Sale? Entonces esa imagen pues es coluria. ¿Sale? Vamos ahora con este otro caso clínico, ¿no? Una paciente femenino de 45 años que acude a consulta por referir sensación de debilidad, además de referir mucha hambre, llegando a repetir plato de comida hasta 3 veces. Refiere también pérdida de peso y orina abundante. Ajá. Además de mucha sed, llegando a tomar hasta 4 litros de agua al día. ¿Sale? Entonces vean, aquí tenemos varios síntomas y sobre todo aquí en nuestro país, ¿no? Aquí tenemos varios síntomas que podemos identificar, ¿no? Entonces, primero, sensación de debilidad. Ajá, mi paciente se siente sin ganas, se siente sin fuerza. Y vean, entonces además de referir mucha hambre, llegando a repetir plato hasta 3 veces, ¿sale? Eso se le llama polifagia. Ajá. Poli, muchos, fagos, comer, ¿sale? Entonces polifagia. Refiere también pérdida de peso y orina abundante. Ajá. Entonces habíamos quedado que si es orina abundante, no como tal, ahí no dice que aumenta la frecuencia, ajá, sino más bien que orina mucho, en mucha cantidad, orina abundante. Entonces ya tenemos poliuria. Ajá. En vez de tener poliaquiuria, tenemos poliuria. Ajá. Además de mucha sed, llegando a tomar hasta 4 litros de agua al día, ¿sale? Entonces, también tenemos algo que se llama polidipsia. Ajá. Entonces, vean, si nosotros juntamos ya, pues esas 4 P's, ¿no? O 3, tiene pérdida de peso, ajá, tiene polifagia, tiene poliuria y tiene polidipsia, ¿no? Entonces, pues esas 4 P's, pues son las 4 P características de una paciente con diabetes, ¿sale? Pero vean todo lo que podemos integrar o tener con base en las definiciones del caso clínico, ¿sale? Mucha hambre, polifagia, ajá, orina abundante, ahí es como nosotros podemos tener poliuria, ajá, o identificar la poliuria, ¿sale? Si yo les hubiera puesto, o si ese caso nos hubiera dicho que va muchas veces al baño, pero el volumen de orina o ella siente que lo que orina es normal, entonces ahí sí hubiéramos puesto poliaquiuria, ajá. Pero como es mucha orina y no nos hace referencia a cuántas veces va al baño la paciente, entonces es poliuria, ¿sale? Entonces, espero haya quedado claro. Cualquier cosa, chicos, pues ahí estamos en contacto por Blackboard y me escriben. Vamos a hacer algunas actividades en las cuales ustedes van a utilizar esta plataforma y en caso de que haya alguna eventualidad, pues ya se las estaré comunicando a través de la misma plataforma del área de mensajes. Entonces, estén al pendiente. ¿Sale? Entonces cuídense, que estén bien, continúen con sus medidas de aislamiento y pues estamos por aquí en Blackboard.